Bienvenida, bienvenido. Hoy nos sumergimos en un análisis fascinante del par de divisas el más negociado del mundo, el euro frente al dólar. Y el material que tenemos para este febrero de 2026 es, la verdad, muy potente. Lo describe como una tormenta perfecta. Y no es una exageración para nada. No, no lo es. Estamos hablando de una confluencia de factores que rara vez se ve. Es una mezcla explosiva de política monetaria, parálisis gubernamental y, una crisis geopolítica que nadie vio venir. Exacto. El par EUR-USD, que venía de tocar máximos de 5 años, por encima de 1.20, ahora está en una zona de corrección muy tensa, alrededor de 1.1852. Nuestra misión entonces es desglosar esta tormenta. Vamos a analizar un cambio que podría ser histórico al frente de la Reserva Federal de Estados Unidos, un cierre de gobierno que tiene a los mercados operando prácticamente a ciegas. Y esa increíble disputa por Groenlandia. Y esa disputa, sí. El objetivo es entender qué fuerzas están moviendo miles de millones de dólares ahora mismo. Exacto. Y lo que hace este momento particularmente interesante, fíjate, es la tensión psicológica que hay por debajo. ¿A qué te refieres? Hay una divergencia abismal entre lo que cree el operador minorista promedio, el que comenta en foros, y lo que realmente están haciendo las grandes instituciones, o sea, el llamado dinero inteligente. Ahí está la clave entonces. Ahí es donde se esconde la clave de todo. De acuerdo, pues empecemos por ahí, por desempacar esa psicología de mercado. El análisis describe una división muy clara. Por un lado, los operadores minoristas que en plataformas como TradingView parecen, bastante optimistas. Sí, la narrativa entre ellos es que esta caída desde los 1.20 es solo una pausa. Como para tomar aire. Exacto. Usan esos términos técnicos como break and retest. En español simple significa que lo ven como un retroceso necesario antes de que el precio vuelva a impulsarse hacia arriba. Buscando el 1.21. Creen que la tendencia principal sigue intacta. Eso es. Creen que es una oportunidad de compra. Pero aquí viene la primera gran contradicción. Porque una cosa es lo que se dice en los foros y otra, muy distinta, es dónde está puesto el dinero real. Totalmente. Ahí está el punto. Si miramos los datos de posicionamiento, los de verdad, como el indicador IG Client Sentiment, el panorama es el opuesto. ¿Qué nos dice? Nos dice que aproximadamente el 55% de las cuentas minoritarias están en corto. O sea, ¿están apostando activamente a que el euro va a caer? Exactamente. Hay un divorcio total entre el optimismo verbal y la acción real en el mercado. Lo cual es el clásico indicador contrario, ¿no es así? El de manual, sí. La teoría dice que cuando la gran mayoría de los pequeños operadores se inclinan hacia un lado, a menudo es una señal de que el mercado está a punto de hacer, justo lo contrario. Claro, el dinero inteligente usa esa liquidez. Precisamente. Los fondos de cobertura, los grandes bancos, a menudo necesitan esa liquidez de las masas para poder ejecutar sus órdenes enormes en la dirección opuesta. Dicho de otro modo, usan las apuestas de los minoristas como combustible para el cohete. Bien, entonces, si los minoristas están apostando, en su mayoría, a la baja, ¿qué están haciendo las grandes instituciones? Están comprando euros a manos llenas. Aquí es donde la historia se pone todavía más compleja e fascinante. Si miramos el informe Commitment of Traders, el famoso COT. La radiografía de los grandes jugadores. Esa misma. La respuesta es sí, pero con matices muy importantes. Los grandes especuladores, como los fondos de cobertura, tienen una posición neta larga, o sea, alcista en el euro, de 163.361 contratos. Eso es, una cantidad enorme. Lo es. De hecho, aumentaron sus apuestas a favor del euro en un 24% en una sola semana. ¿Un 24%? Sí, es el nivel de convicción alcista más alto que hemos visto desde 2023. Están apostando con todo en contra del dólar. Ok, entonces la historia parece simple. Minoristas venden, profesionales compran, el euro debería subir. Pero... Mencionaste un matiz. un matiz crucial, sí. Porque el informe COT no solo muestra los fondos especulativos, también refleja lo que hacen los gestores de activos. Que son los que manejan dinero a mucho más largo plazo, como fondos de pensiones. Exacto. Y ellos han empezado a hacer lo contrario. Entonces tenemos una división dentro del propio dinero inteligente.
Los especuladores de corto plazo están pisando el acelerador a fondo, mientras que los inversores de largo plazo están empezando a mirar el freno. Exactamente. Y esa tensión sugiere que, aunque el sentimiento dominante es alcista, el mercado podría estar sobrecomprado, peligrosamente estirado. Con riesgo de una reversión brusca. Un riesgo muy alto. Y este nerviosismo de los inversores a largo plazo parece tener un origen muy, muy claro en Washington. Hablemos de eso, porque este nerviosismo institucional parece estar conectado directamente con un cambio de poder en la Reserva Federal, la nominación de un nuevo presidente para la Fed. Así es, la nominación de Kevin Warsh para suceder a Jerome Powell ha sido un verdadero shock, un baldazo de agua fría para los mercados. ¿Por qué? ¿Quién es Warsh? Warsh es un ex gobernador de la Fed, conocido por ser un halcón monetario. Históricamente, ha sido muy crítico con las políticas de dinero fácil, como la flexibilización cuantitativa, el QE. Claro, argumentando que distorsionan los mercados. Y que generan riesgos a futuro. Exacto. Y la reacción inmediata del mercado fue fortalecer el dólar. Correcto. La lógica es simple. Un halcón al mando significa tasas más altas, y eso hace al dólar más atractivo. Correcto, esa fue la primera lectura, y provocó una subida del dólar. Sin embargo, el análisis profundiza en su perfil y, bueno, revela que no es tan simple. Hay algo más. Tiene una visión muy particular sobre el impacto de la inteligencia artificial que lo cambia todo. A ver, esto es interesante. ¿Cómo se conecta la inteligencia artificial con la política monetaria de la Fed? Warsh argumenta que estamos al borde de un boom de productividad masivo, todo impulsado por la IA. De acuerdo. Según su lógica, si la economía crece de forma acelerada gracias a la tecnología, ese crecimiento no tiene por qué ser inflacionario. Puedes tener una economía muy fuerte sin que los precios se disparen. ¿Y si no hay presión inflacionaria? La Fed no tendría por qué subir las tasas de interés de forma agresiva. Podría mantenerlas relativamente bajas. Ok, entiendo la dualidad. Por un lado, es un halcón que quiere una política estricta, pero por otro, su propia teoría sobre la IA le da una excusa para ser un palomo y mantener las tasas bajas. Es un halcón pragmático de la productividad, como lo llama el informe. Exactamente. Y esa ambigüedad ha desatado un debate enorme. ¿Seguirá la Fed siendo independiente? Esa es la pregunta del millón. O se alineará Warsh con la agenda pro crecimiento de la Casa Blanca usando la IA como justificación. Nadie lo sabe y esa incertidumbre radical está generando una volatilidad tremenda en el dólar. Y para añadir más leña a este fuego, tenemos al gobierno estadounidense, operando a medio gas por un cierre parcial. Sí, y eso crea lo que el informe llama un vacío de información. Un vacío total. El cierre empezó el 30 de enero y ha paralizado agencias clave. Esto significa que los datos económicos más importantes, los que mueven el mercado, se están retrasando. ¿Cuáles, por ejemplo? Pues el informe de empleo, el famoso NFP, el Non-Farm Payrolls, que debía salir el 6 de febrero, se pospuso para el 11. El de inflación, el CPI, se movió al 13. Así que los mercados, que son máquinas diseñadas para procesar datos, de repente están volando a ciegas. Totalmente a ciegas. No tienen los instrumentos básicos para navegar. Y en una situación así, reaccionan de forma exagerada a los pocos datos que sí se publican. Que suelen ser secundarios, además. Exacto. Por ejemplo, el informe de empleo del sector privado de ADP fue muy débil. Solo 22,000 nuevos puestos cuando se esperaban 45,000. Muy por debajo. Y además, el informe de despidos de Challenger mostró el peor dato para un enero desde la crisis de 2009. Eso debería haber hundido al dólar, supongo. Debería, pero, al mismo tiempo, el índice ISM manufacturero, que mide la salud del sector industrial, sorprendió con una expansión muy fuerte. Ah, entonces los pocos datos que tenemos ni siquiera cuentan la misma historia. Para nada. Por un lado, parece que el mercado laboral se enfría, pero por otro, las fábricas van a toda máquina. Es una contradicción total que mantiene al dólar en un equilibrio increíblemente frágil. Un mercado dividido, una Fed impredecible y ahora datos contradictorios en medio de un apagón. Y justo cuando crees que no puede ser más complicado, el análisis saca un factor que parece de novela de espías. La crisis de Groenlandia. Sí, esto es un verdadero cisne negro. Parece ficción, pero está teniendo un impacto real. Muy real. Según el informe, la administración estadounidense ha intensificado su campaña tanto diplomática como económica para adquirir Groenlandia. Que es un territorio autónomo de Dinamarca,
Recuerdo que esto se mencionó hace años casi como una anécdota, pero ahora va en serio. Se ha vuelto muy serio. La principal medida de presión ha sido la amenaza de imponer aranceles de hasta el 25% sobre exportaciones clave de la Unión Europea. Y eso si la UE y Dinamarca no se sientan a negociar una cesión. Exactamente. Y aunque parece que las tensiones se calmaron un poco en Davos, el daño al sentimiento inversor ya está hecho. Entiendo. Pero más allá de lo surrealista, ¿cómo se traduce esto en el precio del euro hoy? Introduce lo que los analistas llaman una prima de riesgo. De repente, invertir en el euro conlleva una capa de incertidumbre geopolítica que no existía hace un mes. Y los inversores exigen una compensación por ese riesgo extra. Claro, y esa compensación se traduce en un euro más débil. El miedo a una guerra comercial transatlántica obliga al Banco Central Europeo a ser más cauto, a mantener una política monetaria más laxa. Para proteger a sus exportadores. Y la Unión Europea no se ha quedado de brazos cruzados, ¿verdad? Para nada. Bruselas ha activado su instrumento anticoercitivo, preparando una lista de represalias si se imponen los aranceles. Y este conflicto, además, está avivando el debate sobre la necesidad de diversificar las reservas fuera del dólar. Interesante. Hay rumores de que actores como China podrían estar usando esta disputa como excusa para acelerar sus compras de oro y, curiosamente, de euros, como una alternativa estratégica. Qué ironía. Una amenaza que debilita al euro a corto plazo podría fortalecerlo a largo plazo. Y mientras todo este drama ocurre en Estados Unidos, ¿cuál es la situación en la eurozona? En comparación, es un oasis de calma. La inflación anual en enero cayó al 1.7% por debajo del objetivo del BCE. Principalmente por los precios de la energía, ¿no? Sí, se desplomaron un 4.1%. Y la tasa de desempleo está en mínimos históricos del 6.2%. La economía europea, aunque no crece espectacularmente, es predecible. Entonces, la única preocupación real para el BCE es externa. Exacto. Su principal dolor de cabeza es que un euro demasiado fuerte pueda dañar su competitividad. Solo en enero, el euro se apreció un 4.3% frente al dólar. No quieren que se fortalezca mucho más. Ok. Con todo este ruido de fondo, ¿qué nos dicen los gráficos? ¿Hay algún nivel de precios clave que esté actuando como un ancla? Sí, y es un punto clave del análisis. La atención técnica está centrada en la zona que va de 1.1746 a 1.1800. Esa es la línea en la arena. El informe la describe como la zona de defensa crítica para los alcistas. Mientras el precio se mantenga por encima de esa franja, la estructura de fondo sigue siendo positiva para el euro. ¿Y qué pasaría si esa defensa se rompe? Una ruptura clara por debajo de 1.1746 abriría la puerta a una corrección mucho más profunda. El primer objetivo estaría en la zona de 1.1590. Y por el contrario, Si los compradores logran defender esta zona y superan la resistencia en 1.1919, sería la señal de que la corrección ha terminado y que el par apunta de nuevo hacia la gran barrera de 1.20. bien, hemos desglosado la tormenta pieza por pieza. Entonces, ¿cuál es la conclusión del análisis? Poniendo todo en la balanza, ¿hacia dónde sopla el viento más fuerte? El informe se atreve a ponerle probabilidades, lo cual siempre es valiente. Asigna una probabilidad del 60% a un escenario alcista, donde el euro se recupera y vuelve a atacar la zona de 1.20. ¿Y cuál es la lógica detrás de ese favoritismo por el euro? La lógica principal es que, una vez que se publiquen los datos de empleo de EU, probablemente confirmarán la debilidad que ya vimos en los informes secundarios. Y eso debilitaría al dólar. Además del posicionamiento de los minoristas. Claro, el hecho de que la mayoría de ellos estén en corto actuaría como el combustible necesario para impulsar el precio hacia arriba. Entendido. ¿Y los otros escenarios? Le da un 25% de probabilidad a un movimiento lateral, con el precio atrapado entre 1.1750 y 1.1950. Este sería el escenario de esperar y ver. Mientras el mercado digiere lo de Walsh. Exacto. Y finalmente, solo un 15% a un escenario bajista, que se activaría únicamente si los datos de EU resultan ser sorprendentemente fuertes o si la crisis de Groenlandia escala de verdad. En resumen, estamos ante un mercado increíblemente complejo.
El euro está atrapado entre un sentimiento institucional que es muy alcista, pero con signos de agotamiento. Un cambio de paradigma en la Fed, un vacío de datos y esta disputa geopolítica casi surrealista. La conclusión principal es esa. A pesar de todos los riesgos, la tendencia estructural alcista del euro tiene una probabilidad del 60% de continuar, pero con una advertencia clara. Muy clara. El mayor riesgo inmediato es la volatilidad de los datos retrasados. Cuando se publiquen casi a la vez el informe de empleo y el de inflación, el mercado pasará de estar a ciegas a recibir una avalancha de información. Y eso podría provocar movimientos de precio muy violentos. Extremadamente violentos. En ambas direcciones. Para terminar, después de analizar todos estos ángulos, ¿qué idea o pregunta más profunda nos deja este análisis para reflexionar? Nos deja con una reflexión muy potente sobre la naturaleza de los mercados modernos. En un mundo obsesionado con los datos en tiempo real, con la IA, con los algoritmos que operan en milisegundos. Sí. ¿Qué sucede cuando, de repente, la información más crucial simplemente se apaga? Este análisis sugiere que el mayor riesgo, pero también la mayor oportunidad, no está en lo que los datos nos dirán. Está en cómo el mercado, como un organismo colectivo, se ve forzado a navegar a ciegas, a gestionar la incertidumbre pura en medio de una tormenta perfecta. Es una prueba de fuego, entonces. Es una prueba sobre la intuición y la gestión del riesgo cuando los modelos matemáticos se quedan sin combustible.